La sangre siempre ha fascinado a la humanidad. Ha sido considerada como una sustancia viva, como la esencia misma de la vida. Es por ello que no es de extrañar la inclusión de esta en temas de índole religioso y cultural. Hablemos sobre ello. Sean bienvenidos a Curioso Mundo. En la Biblia, por ejemplo, empiezan con su mención en el libro del Génesis, refiriéndose a ella en el momento de la creación de Eva, o en el momento en que Caín mató a Abel, o, posteriormente, citándola en las famosas leyes de Moisés, en donde determinan que un sacerdote tenía que dar una ofrenda de sangre cada cierto tiempo, dádiva que se realizaba, supuestamente, para expiar los pecados de los hombres, y en donde quien pagaba el pato era una pobre cabra, cordero o cualquier otro animal de corral, quien moría en sufrimiento y desangrándose en el altar de un pueblo solo porque sí. Ya que, a final de cuentas, el sacrificio que se supone llevaría al rito de la expiación con sangre a su pináculo sería todo lo concerniente a la ceremonia de crucifixión del Salvador ungido, es decir, de Jesucristo. Y es que este evento en particular de por sí tiene mucha simbología. Esto de que previo al mismo se realizara una cena en donde uno de los componentes principales, el vino, representara a la sangre, y luego durante el mismo dieran uso de diferentes elementos narrativos tales como la oreja cortada, la lanza al costado, la corona de espinas, los azotes y claro, la perforación de las extremidades con clavos. Todo esto buscando propiciar en el lector y en los seguidores la idea de que se produjo el mayor derramamiento de sangre posible. Sangre que era apreciada pues provenía de nada más y nada menos que del máximo exponente de la fe católica y cristiana. ¿Todo esto para qué? Porque al igual que en una referencia previa, también en la Biblia, señalan que solo serían salvados o perdonados aquellos que tuvieran alguna relación con la sangre del cordero. En aquel caso, los israelitas embadurnaron sus puertas con la sangre de cordero para salvarse de la muerte. Éxodo 12. En el caso de la crucifixión, Jesucristo era el mismísimo Cordero de Dios, por lo que su sangre la derramó no como resultado obvio de una ejecución pública a la que se vio sometido, y que pudo evitar, sino por el simbolismo que ésta implicaba, aquel que siempre ha estado vigente en todas las civilizaciones, y que señala que, por alguna razón, con sangre se limpian los pecados, sin importar de dónde proceda dicha sangre, ¿no es cierto? Así que, sí, esta creencia de la expiación con sangre no es propia de la religión católica, sino que diferentes culturas y dogmas alrededor del mundo también coinciden con lo mismo. El tejido conectivo líquido de todo ser vivo sirve para obtener diferentes favores de quien sea el dios de turno. Y es algo que se ha visto en las culturas tanto persas como romanas, vikingas, normandas, africanas, las de Oriente y hasta en las de Occidente. Porque sí, aquí, en la época de la América precolombina, a pesar del distanciamiento con las demás culturas del mundo, los indígenas, por alguna razón, también creían que con la sangre y los sacrificios podrían lograr el beneplácito de su ser superior. Algo por lo demás bastante curioso y muy propio del ser humano. Sangrías. La sangre, a diferencia de la creencia popular que ya vimos, es meramente un tejido líquido que circula por los capilares, venas y arterias de todos los vertebrados, o por todo el suelo si eres una película de Tarantino. Aunque no sería acertado decir que es solo un líquido, en realidad está compuesta por dos fases, una sólida, conformada por los glóbulos o células que hacen parte de ella, y una líquida, conformada por el llamado plasma sanguíneo. El color rojo en la sangre es dado gracias a los glóbulos rojos, que son las células más comunes, y se debe a que éstas contienen hemoglobina, una proteína que se encarga de transportar el oxígeno a través del cuerpo, y que es rica en hierro. Es por esto que al entrar en contacto con el oxígeno se torna roja. De hecho, el color rojizo es representativo de la presencia de hierro en la naturaleza. Es por eso que los suelos con alto contenido férrico se tornan rojos. Ahora bien, ¿cómo se sabe todo esto? Gracias a la ciencia y al método científico, cosas que en antaño brillaban por su ausencia. Y es que sí, fue por su ausencia que hubo una época oscura en la humanidad, una que, básicamente, estuvo presente desde el inicio de esta
hasta poco antes del siglo XVIII, aunque las lenguas dicen que esta ignorancia persiste hasta el día de hoy. Es que, verán, antes se pensaba que la sangre tenía grandes poderes mágicos, que era la fuerza vital, por lo que las gentes no solo usaban la sangre para pintarse el cuerpo, sino que incluso bañaban a sus reyes en ella. También se creía que podía otorgar la juventud eterna, como fue el caso de la aristócrata húngara Elizabeth Báthory, quien también fue conocida como la Condesa Sangrienta, ya que su afición era secuestrar y torturar a las niñas y a las jóvenes de los alrededores de su palacio, para luego beberse su sangre y bañarse en ella, en búsqueda precisamente de la supuesta juventud eterna. Así como los que pensaban que para ser fuertes y valientes debían beberse la sangre de una bestia salvaje, o en su defecto, la sangre de sus enemigos. De hecho, Plinio el Viejo menciona que durante el circo romano, que recordemos fue alrededor del año 100 de la era común, la gente se lanzaba a la arena del Coliseo a beber la sangre de los gladiadores moribundos, y así adquirir, según su creencia, la fuerza y el valor de estos aguerridos guerreros. También se sabe que los curanderos antiguos hicieron beber a sus pacientes supuestas pociones mágicas que contenían sangre junto con hierbas. Esto claro, mientras bailaban y cantaban con máscaras puestas y demás parafernalia propia de un ritual. Aunque, por supuesto, de este lado del charco, terminaron replicando de una manera más sutil este tema de ingerir la sangre, y fue a través de las llamadas morcillas, que son en realidad sangre cocida y condimentada, un alimento que de por sí se ha hecho muy popular en los países latinoamericanos. Pero lo peor llegó después. Cuando ellos se dieron cuenta de que esto no funcionaba para nada, entonces le atañaron los males del cuerpo a los supuestos demonios que se metían en el torrente sanguíneo. Es decir, empezaron a relacionar a las enfermedades con algún mal que habitaba en la sangre de los pacientes. Y buscando en cómo sacar estos males del cuerpo, fue como empezaron a idear diferentes maneras de hacerlo. Una de las creencias fue que liberar sangre del cuerpo ayudaba a este a purificarlo. Idea que llegó desde el Medio Oriente, según lo señala uno de los manuales médicos más antiguos de la humanidad, los papiros de Ebers. En él se menciona que los locales veían cómo los hipopótamos tornaban en rojizas las aguas del río Nilo cada vez que ingresaban a ellas, por lo que comenzaron a creer que estos animales liberaban su sangre en las aguas y con ella sus dolencias, y por eso empezaron a imitarlos. A día de hoy se sabe que en realidad no es que los hipopótamos sudaran sangre y con esto se curaran, sino que tienen unas glándulas en la piel que segregan una sustancia aceitosa que les sirve como repelente de insectos, y que es esta sustancia la que, curiosamente, se torna rojiza a los pocos minutos al contacto con el aire. Y no es más. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! También hay que mencionar que las ideas religiosas sobre la menstruación pudieron haber reforzado el fundamento de la sangría, ya que la mujer, al considerársele impura, había sido castigada a que con cada ciclo lunar vertiera el exceso de sus impurezas al exterior a través de su matriz. Total, otra idea que surgió como medida para liberar la sangre del cuerpo y con ello purificarlo fue el famoso uso de las sanguijuelas. Para el que no lo sepa, consiste en poner a estos anélidos a que te chupen la sangre, aunque estos hematófagos no fueron los únicos en dárseles uso médico. Se dice que también emplearon a otros animales que también chupan sangre, tales como las garrapatas, los piojos, las pulgas, las lampreas, las ladillas y los chinches. Y esta idea no es tan descabellada. Por ejemplo, en la época victoriana, algunas señoritas comían lombrices intestinales vivas, con el fin de que estos parásitos las mantuvieran delgadas. Y luego de lograrlo se deshacían de ellas consumiendo purgantes caseros. Obviamente, estas ideas eran desastrosas para la salud, así como lo eran las creencias medievales de los llamados sanguijueleros, matasanos que usaban técnicas tan absurdas como la de derramar sangre de gallo sobre la mollera de un paciente para curarle del dolor de cabeza, o la de rellenar un huevo con la sangre de una persona sana para luego pasarlo por el cuerpo de un paciente enfermo, esperando a que la enfermedad entrase al huevo.
pero la más famosa técnica fue la de las sangrías. Durante el siglo V antes de la era común, los griegos, como por ejemplo Hipócrates, mencionaban la sangría como parte de sus técnicas de dieta y de purificación. Erasístrato las utilizaba para purgar la abundancia de sangre y de sustancias del cuerpo, y Galeno relacionaba la menstruación como parte de un mecanismo del cuerpo de la mujer para purgar sus males. Estos cortes, conocidos como flebotomías, se hicieron muy populares, tanto que incluso los empezaron a practicar también los que no estaban enfermos, con el fin de no enfermarse. Incluso se recomendaba semanas y días específicos para las sangrías. Estos se basaban en los días santos, en la alineación de los planetas, en las fases lunares, o inclusive dependía de los signos zodiacales. Llegando a puntos en los que se creía, en la época medieval, que practicarse una sangría con la luna llena evitaba que alguien se convirtiera en hombre lobo. O la más curiosa, la implementación de esta como solución del mal de amores. Así es. Consistía en que si estabas despechado o habías sido frenzoneado, te hacías cortes por todo el cuerpo, cual si fueses un emo, con la idea de expulsar la sangre llena de pasión de tu ser, y con ello desenamorarte de la persona en cuestión. Y, si no te morías desangrado, finalmente tu cuerpo sustituiría la sangre faltante por sangre limpia y nueva. Y bueno, como mencioné, las sangrías se hicieron muy populares. La idea de los curanderos era cortar tus venas y drenar de ellas cierta cantidad de sangre, con la esperanza de que esto te curara finalmente. Aunque los que sobrevivían a esta masacre se encontraban a menudo muy débiles y susceptibles a otras enfermedades, mismas que de hecho te llevarían a la muerte más temprano que tarde. Como lo señala el caso del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, quien fue sangrado tantas veces que finalmente murió por lo débil que estaba, ya que fue un mero resfriado el que desencadenó en una laringitis aguda y luego en una neumonía, lo que se lo llevó. Por cierto, fue desde entonces que los barberos se convirtieron en los profesionales de la sangre. ¿Sabía usted que su práctica de colgar vendas manchadas de sangre afuera de sus establecimientos fue el origen de los postes de rayas rojas y blancas que vemos ahora en las peluquerías? Aunque algunos dicen que en realidad eran tan patrióticos que por eso usaban los colores de la bandera estadounidense, pero nada. Total, cuando finalmente todo el mundo se dio cuenta de que el sangrado no funcionaba, los médicos empezaron a pensar en la donación de sangre a los pacientes, es decir, las transfusiones de sangre. Y de ahí se inicia una nueva etapa. Las transfusiones. En un principio, nadie imaginaba cómo hacerlas correctamente. Se dice que las primeras transfusiones las administraban por vía oral, pero fue en los años 1600 que William Harvey descubrió que la sangre circula dentro del cuerpo a través de las arterias y de las venas. Esto condujo a la transfusión directamente a la corriente sanguínea, utilizando equipos primitivos tales como vejigas de animales, espinas de porcoespín y tubos huecos de plata. Sin embargo, nadie tenía éxito con este procedimiento, hasta que un médico inglés de nombre Richard Lower, en 1665, tuvo éxito con una transfusión de sangre de un perro a otro perro mediante la conexión de las arterias y de las venas. Infortunadamente, cuando tuvo que hacer una transfusión similar en un ser humano, fue sangre de oveja, cosa que obviamente no funcionó. Que por cierto, se dice que lo que llevó a este médico inglés a intentar esto fue que pensaba que de esta manera podría suavizar el carácter violento de una persona. Así es, ya que de por sí consideraban a las ovejas como los animales más nobles de la naturaleza. También trataron de hacer una transfusión de leche directamente en la corriente sanguínea de un paciente. Así es, pensando en que ésta podría convertirse en las células blancas de la sangre que ayudan a combatir las infecciones. Obviamente, todos estos experimentos dieron en las transfusiones una muy mala fama, misma que llevó a que en 1678 la Sociedad de Médicos de París la declararan como ilegal. Fue casi 200 años después, en 1818, que un médico inglés de nombre James Blundell entendió el problema y lo explicó. La sangre humana debe administrarse solamente a seres humanos. Posteriormente, en 1901, un biólogo austriaco de nombre Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos,
los conocidos como A, O, B y AB. Poco después descubrieron lo del RH y el cómo lograr que la sangre no se coagulara tan rápido, añadiéndole citrato de sodio. Luego de esto vino el desarrollo de las botellas de vidrio para almacenarla, quitando la recolección que hacían en tazas. Y, posteriormente, vinieron las bolsas de plásticos desechables y las jeringas esterilizadas, optimizando con esto todo el proceso. Y fue así como pasamos de los rituales absurdos a las técnicas de investigación modernas. Aunque quizás en la antigüedad funcionaban eventualmente estos métodos primitivos por el efecto psicológico de placebo, ya que, a final de cuentas, ante una enfermedad parece mejor un tratamiento basado en una creencia popular al de quedarse rezando o no tener nada en absoluto. Bueno, al menos eso es lo que yo creo. A final del día, la mención de la sangre ha pasado de ser algo místico a ser referencia en la prensa roja, o en la clasificación de los videojuegos y de las películas, o en la forma en que determinan cuándo alguien tiene un padecimiento o que alguien requiera verificar una paternidad en caso de que ésta sea dudosa. Como sea, creo que ya es suficiente por hoy. Hasta aquí concluimos este video. Si eres nuevo o nueva por acá, considera suscribirte. Esto me ayuda muchísimo. En la pantalla podrás ver la lista de reproducción del canal. Ahí están todos los videos. Pronto subiré uno más, así que hasta entonces. Muchas gracias.